¿Cómo están? Soy Félix Caburto y trabajo en la agencia INTA de Mercedes Corrientes. Les voy a comentar el sistema comercial que hemos construido hace más de 20 años para los pequeños productores y con los pequeños productores de esta zona. Este sistema comercial tiene 3 o 4 pilares de importancia. Uno es el mercadeo local, en el que se comercializan productos de la huerta y la granja y artesanía. Otro es el remate de haciendas de pequeños productores y otra es la venta en conjunto de productos de los bovinos, tanto la lana como las carnes. Las carnes se comercializan en un evento especial a fin de año denominado Encuentro de Pequeños Productores. En ese encuentro, los pequeños productores de Mercedes se han organizado para poder traer, previo a las fiestas, corderos y ofrecerlos a la comunidad mercedeña. Este sistema fue construido no solamente con los pequeños productores, sino también con otras organizaciones e instituciones que han colaborado para que esto sea viable y sustentable. En este evento comercial, que se realiza previo a las fiestas navideñas, que se hace hace 20 años, se pide un permiso en la municipalidad para poder hacer la venta de carnes en la vía pública. Para eso se saca una guía en la policía que habilita a traer a los dueños los corderos vivos hasta el frigorífico donde son faenados y pasan a una cámara de refrigeración para que no pierdan la cadena de frío post-mortem, y luego son transportados con camiones térmicos al lugar donde se realiza el encuentro de bienes productores, con camiones donde van a una cámara, donde permanecen en una cámara y en heladeras que la Asociación de Pequeños Productores posee para poder mantenerlos con la cadena de frío correspondiente antes de ser vendidos directamente al consumidor en forma entera o medias reses o a través de cortes especialmente de cordero para que la familia pueda disponer de menos cantidades para utilizarla en la cocina. Este sistema comercial permite vender cerca de 300 corderos en menos de 48 horas. Eso significa un desembolso importante de dinero para los pequeños productores y para la comunidad mercedeña también. Y en ese sentido también los consumidores se ven beneficiados porque compran un cordero a un precio mucho más barato que lo que venden las carnicerías y los mercados. De este modo, estamos comercializando el cordero, que es un producto típico en la zona, característico, cultural y que tiene una alta demanda a nivel regional y sale como cordero mesopotámico. Bueno, me queda más que nada agradecer a este foro por la invitación de poder comentar este sistema comercial y desde ya nos veremos muy pronto. Mi nombre es David Vergara, soy médico veterinario. Le voy a comentar un poquito acerca del evento anual de mercadeo de los pequeños productores. Este es un evento en el cual los pequeños productores traen a comercializar lo producido de todo el año, tanto de las huertas como en general de todos sus productos. Aquí se venden quesos, embutidos, chacinados, pero lo más importante es el mercadeo de la producción anual de los corderos, para lo cual se viene trabajando hace varios años con la agencia del INTA en el mejoramiento de la majada, mediante la incorporación de nuevos reproductores, donde se van eligiendo las razas más carniceras para obtener mejores corderos y más pesados, con una mejor calidad de carne. Cabe aclarar que estos corderos se traen, se comercializan y se trata de cumplir con todas las reglamentaciones vigentes, por eso se trae y se faena en mataderos y se trata de cumplir con todas las normas sanitarias. El sistema comercial mercedeño a fin de año en el encuentro de los pequeños productores ofrece 300 corderos aproximadamente para poder ser vendidos en la localidad de Mercedes. Los míos pueden ser vendidos enteros o en medias reses, o nosotros incursionamos en lo que es los cortes de la carne ovina para poder brindarle a los consumidores un producto más práctico para la cocina y a su vez hacerle más fácil para que puedan comprar y acceder a este producto en una menor cantidad. Para aquellas familias que no son tan numerosas, la venta lo hacemos en un precio inferior al que está en el mercado local, lo que también beneficia al consumidor,
Y nosotros, los pequeños productores, vendemos los corderos en menos de 48 horas.